Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Aquí estamos para nuestro compromiso habitual a esta hora hasta las 9 de la mañana por 14 TV, 14 en todos los cables a nivel nacional. El audio en tiempo real en Samantha Radio Online que repetimos a las 4 de la tarde y también en nuestras redes sociales. Recordamos para los que están fuera del país, particularmente en la costa este de los Estados Unidos, que estamos en el canal 34 de Conca. Gracias por estar con nosotros, don Leandro Campos y Félix. Así es, saludos Nelson, en estos primeros 4 días del mes de enero del 2023, que acostumbrarse ya al 23. Sí, porque a veces emiten cheques con fecha anterior para un truco. Ah, sí. Sí, pues ya está caducado. Saludos para todos los amigos televidentes de este espacio de geopolítica en esta mañana preciosa, bien, Preciosa y calurosa. bien agradable, esperando compartir contenido importante, como en efecto lo tenemos en el día de hoy. Vamos a compartir con una personalidad que nos honra con su presencia de nuevo, el profesor Faustino Collado, que es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de posgrado, investigador, economista y amigo nuestro. Así que vamos a hablar con... Y político también. Y político también, sí. Sí. Claro. Primero político y después... Son politicón. Son político. Ese Aristóteles. Dijo Aristóteles, los animales políticos. Somos todos los seres humanos. Así que... Y hablando de animales y políticos... Ninguna referencia. Quitamos el término ya utilizado por Aristóteles y nos referimos entonces ya a las personalidades políticas, que fue el caso que ha dado de qué hablar en el día desde ayer. El encuentro que es una derivación propia de una reunión de políticos, donde evidentemente no se puede esperar que hablen de pelota ni del clima. Y me refiero al encuentro entre los expresidentes Hipólito Mejía y Danilo Medina. Se sacan muchísimas conclusiones, muchas conjeturas. En la realidad lo que hubo fue un intercambio de saludos con motivo de Año Nuevo, pero reitero, no es verdad que en estos dos personajes de una condición política 24/7, no se va a hablar de política allí. Evidentemente que eso fue parte después del saludo, todo lo demás vino en el ambiente político. Pero además los vínculos que han tenido Danilo Medina y el expresidente Hipólito Mejía ha sido siempre de mucha cercanía y la gente ha especulado sobre sus relaciones y de gestiones importantes en ambos casos, tanto en el gobierno de Danilo Medina como ahora en el gobierno de Luis Abinader de parte de Hipólito Mejía con Danilo Medina. Sí. Pero son especulaciones. Especulaciones que se alimentan a partir de unas declaraciones ofrecidas días atrás por Hipólito Mejía, donde se manifestaba de acuerdo con un entendimiento político electoral entre el PLD y el PRM en el próximo torneo electoral. Una cuestión que se entiende ilógica porque si el PLD quiere desplazar al PRM del gobierno, un entendimiento político sería contra toda naturaleza. Pero Hipólito, que tiene su particular forma de actuar y comportarse en la política, pues lanzó ese misil, que pasó ahí un poquito. Pero eso es echarle una vaina al PLD. Pasó, o al PRM, ¿cuál de los dos? A los dos. En mi trabajo del día de hoy en el Caribe, yo abordo el tema y digo que que un entendimiento entre el PRM y el PLD sería un perder. Uno de los dos puede ganar las elecciones, pero tú puedes ganar una elección y termina perdiendo. ¿Por qué? Bueno, el PLD pierde de entrada, disminuye la posibilidad yo me refiero a un acuerdo
para las elecciones municipales. El PLD sepultaría la posibilidad de su candidato de crecer, de tener algún crecimiento y ser realmente una opción opositora, porque si en las elecciones municipales, que se celebran 3 meses antes de las presidenciales, se alían, la gente lo que va a decir, bueno, pero ¿cuál es el carácter opositor del PLD? Ninguno. Pero bueno, Y entonces el PRM tendría la dificultad de que una de sus principales banderas ha sido la lucha contra la corrupción. Y si se alía con el destinatario de esa lucha contra la corrupción, anularía esa impronta que trata de dejar. mira, yo lo veo totalmente no tan como tú lo ves. Yo no lo veo tan lejos. Bueno, pues son ojos diferentes. Mi visión es la siguiente. El PLD y el PRM se pusieron de acuerdo en varias ocasiones. Antes del proceso electoral del 2020 y después también. Y sobre todo la aplicación de algunas políticas de parte de este gobierno no andan distanciadas de los objetivos del PLD de Danilo Medina. Sí, pero la formalidad. No andan, es decir, no está descartado. Pero la formalidad es otra cosa. No anda tan descartado que tengan un vínculo, que sí, esa alianza se pueda prolongar a otros niveles, llámese electoralmente. Que no es tan fácil, pero el PLD no la tiene fácil. Para el PLD, llegar a un acuerdo de otro tipo que pueda, digamos, camuflar el verdadero acuerdo, sería ventajoso para el PLD por la situación en la que está. Bueno, anularía, de hecho, la bandera del gobierno y del PRM de la lucha contra la corrupción. Bueno, pero pero ¿por qué no dejamos? ¿Y tú crees que esa lucha de la corrupción es tan real de la del PRM? Vamos a decir que no sea real, pero, Oh. pero es formal. Aunque sea en lo cosmético. Pero eso es otra cosa. ¿Y por qué no le preguntamos al profesor Collado, que es un político de larga data y muy ducho y manejador de las variables políticas? Buen día, profesor. Buenos días, un placer de nuevo estar aquí. Para mí en esa reunión hay mucho de mediático. Parece que empezando el año nuevo, después de la resaca, los medios y el país quiere calentarse de nuevo con la espectacularidad. La política tiene mucho espectáculo en los últimos decenios. Pero ciertamente no se puede descartar nada en estos políticos, porque como dice el compañero, amigo Leandro, los partidos dominicanos se han ido acercando ideológicamente. Ya todos son conservadores, neoliberales, Claro. se han fusionado con la empresa privada. Incluso muchos políticos, por ejemplo del PLD, se hicieron burgueses, grandes burgueses en el gobierno. Y el PRM es el partido con mayor cantidad de multimillonarios en República Dominicana. Cuando yo vi, yo creo que fue como un 10 o 11 de mayo, que el PLD y el Partido Reformista se hicieron una alianza en la segunda vuelta, ¿verdad? Y Juan Bosch y Balaguer, cosa impensable. 28 de mayo. A mí me dio casi un desmayo. Sí. Eso fue un domingo, ese acto. 28 de mayo del 86, del 96. Que Balaguer y Juan Bosch se alzaron Entonces, Y en esa época, imagínense. no se puede descartar nada. Por supuesto, como dice Encarnación, hay detalles, hay ventajas de coyuntura, electorales, de lo que conviene, no conviene, etcétera, etcétera. Pero desde mi punto de vista, eso ya no representa un acontecimiento político en República Dominicana. Puede ser un acontecimiento electoral, pero no representaría un acontecimiento político, viendo la política como la administración del Estado.
para el bienestar común, porque eso es la política, ¿verdad? Y como decía Duarte, la ciencia más pura después de la filosofía, que ya eso está bastante escaso, ¿verdad? Sí. Pero también hay que tomar en cuenta que Hipólito representa una corriente dentro del PRM, que no necesariamente son las estrategias de Hipólito, no necesariamente son las estrategias del grupo mayoritario en el PRM. Pero ellos se entienden, Pero son dos presidentes fracasados, son dos expresidentes fracasados para mí. Como da Bueno, vuelta. llegaron Co- en lo co- personal y en lo sí. político, no, pues, llegaron a presidente de la República. Porque no le resolvieron un solo problema fundamental a este país. Como da vuelta la vida, ¿eh? Entonces, realmente no debemos tener muchas expectativas de estas reuniones. Y hay que tomar en cuenta que Hipólito siempre ha apañado Claro. a Danilo Medina Sí, siempre ha jalado para eso. en los problemas que tiene, porque aquí hay una concepción que la ha pregonado Hipólito de que los Expresidente. los no se toca, expresidentes no se toca. son intocables. Oh, O sea, es una élite Pero para darse la espalda ahí. de la nobleza, que es una concepción del Estado aristocrático. Sí. Entonces, es lamentable realmente que mire, cosas así sucedan. volviendo al terreno, Fotino, ¿cómo usted ve en perspectiva el inicio del 2023 de cara a todo este proceso y sobre todo los principales desafíos para el gobierno de cara a su responsabilidad con la sociedad dominicana? Pero este país tiene problemas institucionales graves, permanentes, que no se resuelven. Lo que se le ha llamado la reforma del Estado. Entonces, todo esto sigue pendiente. El Congreso no ha aprobado leyes fundamentales que tienen ahí en los últimos 20, 10 años. Código Penal, Ley de la Seguridad Social, y una serie de leyes importantes. Las leyes para complementar la Constitución no la han aprobado. Exactamente, que se ha quejado el Tribunal Constitucional. Entonces, el mismo presidente conformó una comisión hace más de un año para reforma del Estado. En el Consejo Económico y Propuso Social. la reforma de 12 leyes. Sí, muchísimas cosas. Además, el gigantismo que, por cierto, Farideh Raful ha guardado ese discurso que tuvo en la campaña pasada de que había que achicar la burocracia estatal. Y aunque hay una ley que promulgó este gobierno de la eficiencia administrativa, sin embargo, nosotros vemos que el Estado es cada vez más grande. Este gobierno ha entrado más de 100,000 empleados del sector público. ¿Sustituyó No, o no, ingresó no. nuevo? Bueno, entonces son más de 100,000, porque el gobierno pasado de Danilo Medina dejó el Estado Dominicano con una nómina de 630,000 aproximadamente. Y ya este pasó de 700,000. Entonces, decía que en el Consejo Económico y Social también se han hecho reuniones. Entonces, ese es un problema grave del país para el desarrollo del país, la institucionalización, porque la burocracia, este estado de elefantitis que nosotros tenemos, retrasa y es perjudicial para los ciudadanos. Si nos vamos entonces al lado económico, este año tiene muchas interrogantes, por razones internacionales que conocemos y por razones nacionales, porque la economía dominicana es un elefante blanco. Es un elefante que ha crecido mucho, promedio de 5% anual en décadas, ¿verdad? Pero basado en endeudamiento, remesas, inversión extranjera, que cuando es directa es buena, Sí. porque crea empleo, pero
no es para alegrarse tanto como hoy sale el Banco Central y Valdés Alviso, prendiendo velitas de que el Banco Central tiene una reserva de 14.400 millones de dólares. Es un dato interesante porque históricamente nunca hemos tenido esa reserva, que no es tan grande, 14.000 millones de Para el tamaño de la economía dominicana es más dólares. o menos. Pero en ¿qué promedio. pasa? 10.000 millones de remesas. Más de 5.000 millones de endeudamiento, de deuda externa. Que estaban frisados ahí. Entonces lo estamos debiendo, entonces. Entonces, incluso deuda del 2021 que no se han ejecutado. Entonces, el gobernador del Banco Central no debiera estar tan satisfecho con esa reserva porque se trata de dinero no producido Eso es una reserva que no producido en República Dominicana. Eso le iba a preguntar, no es producto de la no es creación de riqueza. producto de la producción nacional. Entonces, eso no debe vanagloriarnos a nosotros. Por eso, realmente, el turismo vemos que es importante porque es un sector importante hoy en la economía mundial, pero también es vulnerable. Es vulnerable, lo vimos con la pandemia. Entonces, si este gobierno y la clase que domina este país, que no lo va a hacer, pero nosotros lo que tenemos una propuesta de economía nacional basada fundamentalmente en la producción interna. Claro. Porque no es que nos aislemos y tenemos una economía internacionalizada. Pero, señores, cuando nosotros vemos que aquí se está exportando 8.000 millones de dólares, porque las exportaciones de zona franca, buena parte no son generadas en el producto país. nacional. Una parte sí, pero porque la mano de obra valor es agregado. importante, sí, pero otra parte de la materia prima, tecnología y demás no se genera aquí. Bueno, en total 13.000 millones de dólares en exportaciones. ¿Y cuánto estamos importando? Importando, claro. Entonces, vuelvo, y con esto termino esta parte, vuelvo a la falsa satisfacción de los funcionarios de este gobierno. Ya hablamos de la falsa satisfacción de Valdés Alviso y el Banco Central. Y otra vez la falsa satisfacción del director de aduana, general de aduana. Otra vez, un récord de recaudaciones. Comercio exterior. 200.000 millones de... ¿Pero por qué? Porque las importaciones, que son las que pagan impuestos, porque las exportaciones aquí no pagan impuestos, pagan algunas tasas de arrimo y de cosas. Muy gran riqueza. Pero las importaciones son más de 30.000 millones de dólares. Sí. Entonces, por eso crecen las recaudaciones de aduana. Entonces, estamos creando realmente una economía que le hemos llamado un elefante blanco. Sí. Mucha espuma y poco chocolate, como dice el pueblo. Bueno, pero hay que conectar lo que pasó, que acaba de pasar en el año, para poder proyectar cuáles son las expectativas, las perspectivas que usted ve para este año que comienza. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato a seguir conversando con el profesor Faustino Collado. Estás viendo 14 TV, televisión para todos. Desde este emblemático lugar, en las orillas del río Sama, anunciamos al país con gran satisfacción el aumento de la cantidad de raciones navideñas entregadas el pasado mes de diciembre, por lo que se ha diseñado un plan de producción y distribución que alcanzará a 6 millones de raciones navideñas con una inversión de más de 2.400 millones de pesos. Desde el gobierno dominicano ponemos otra vez esta iniciativa que llevará alimentación en abundancia y de calidad a todas las familias dominicanas, en especial a las más vulnerables.
En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, dile adiós al EPT. Mío, dile adiós al EPT. Mío, ahora estos son de lo mío, Desde tu celular tú lo puedes controlar, recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular tú lo puedes controlar, paga todo con de los míos y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío, Mío, la cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. Este es un acto de reconocimiento, de agradecimiento a una gestión de gobierno que nunca antes se había visto en la República Dominicana. Quien les habla tiene más de 20 años dando lo mejor de sí como servidor público al país a través de la municipalidad. Que el verdadero progreso y el bienestar empieza en los territorios, en los municipios y en los distritos municipales. Reconozcamos de pie la impronta del presidente Luis Abinader y el verdadero ejercicio democrático de los alcaldes y alcaldesas de los municipios y de los distritos municipales del país. Un hombre que vino a servir sin injusticia ni privilegio a la gente de la República Dominicana. ¡Que viva Luis Abinader! ¡Que viva el Partido Revolucionario Moderno! ¡Que progrese el movimiento Poder Municipal! ¡Que viva la Municipalidad de la República Dominicana! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Estás viendo 14 TV, televisión para todos. Seguimos conversando con el profesor Faustino Collado este día, analizando las perspectivas económicas y de todas las índoles aquí en la República Dominicana en el inicio de año. Pero decíamos al pasar a la pausa que para establecer, para perfilar una perspectiva, tenemos que ver lo que pasó el año pasado, o sea, lo que acaba de ocurrir. Y usted ha venido haciendo un análisis de que diferentes renglones de la economía son ficticios, son un desempeño ficticio. El gobierno reivindica, como siempre lo ha hecho el gobierno, reivindica eso como un logro de la gestión y que eso proyecta una perspectiva bastante halagüeña para el pueblo dominicano. A partir de todos estos elementos asociados, hay muchos economistas y otros estudiosos que, no solo nacionales, sino internacionales, que hablan de una posible recesión en los Estados Unidos y que eso se va a proyectar a los países que tenemos economías más débiles. Claro. ¿Cómo usted ve eso? Sí, fíjate, el Fondo Monetario Internacional, su directora ejecutiva, acaba de dar unas declaraciones que ha caído como un bloque de hielo a nivel internacional. Y es que el 2023 probablemente sea un año recesivo, de menos 1 punto el PIB mundial. Así que este año, sigo este año, como tú decías, tenemos que acostumbrarnos. El año pasado creció 3.2, 3.3 la economía mundial en promedio. Y que este año va a crecer 2.7 según el Fondo Monetario Internacional. Pero yo leí otro cable de la UNTAD, de la Conferencia para el Comercio y el Desarrollo de las Naciones Unidas, que es un organismo muy acreditado también, que dice que será 2.2. 2.2. La caída.
No, el crecimiento, que la caída entonces sería más de un 1% del PIB. Sí, Pero acordémonos siempre que los promedios son engañosos, ¿verdad? claro. Sí, sí. Eso significa que va a haber economía como China, como la dominicana, Que va a seguir creciendo. que van a seguir creciendo por encima de 4%. Pero muchas economías, Como la de quizá Estados más, Unidos, por ejemplo. quizá más de 100, van a crecer por debajo de 2%. Y algunas como Estados Unidos, como Europa, como Japón, o sea, grandes economías como Alemania. Y algunas, incluso como México, como España, que van a crecer, no van a llegar a un 1%. Modestamente, la India y China van a ayudar bastante al PIB mundial, porque van a crecer bien. Entonces, fíjate que ayer ocurrieron dos cosas que hay que prestarle atención. Desde el punto de vista analítico y los inversionistas también. Que Apple, ¿verdad? Una de las empresas más grandes del mundo, con más de, llegó a tener casi 3 billones de activos, acaba de caer sus acciones un 4%. Eso significa un 4% de 2 billones, son decenas de miles de millones de dólares en pérdidas. Sí. Tesla, ¿verdad? Que aunque tiene otros problemas, sus acciones cayeron un 13% ayer. Eso significa también decenas de miles de millones de pérdidas. Acaba de quebrar en español FTX, ¿verdad? Sí. Que es una intermediaria, una propulsora de la inversión en monedas electrónicas, Sí, Bitcoin y demás. Es decir, que las predicciones son muy oscuras. Bitcoin ha caído alrededor de un 40%. Sí, claro, ahí han tenido pérdidas Hay una guerra contra de la 50 mil, moneda 60 electrónica. mil dólares por una... Cayó a menos de 20. Menos de 20, 17 mil. Entonces, la guerra entre Rusia y Ucrania, entre Rusia y la OTAN. OTAN, Ucrania y Rusia, que como toda guerra no se sabe cuándo termina. Ni cómo termina. Incluso Putin y Rusia pensaban otra cosa y no le ha salido como ellos pensaban. Sí. Pero en una guerra pierde todo el mundo. Nadie gana. Entonces esto se prolonga y Menos Estados Unidos. el efecto que eso tiene, que ha aumentado la inflación mundial, que si bien se ha controlado, pero la recesión, es posible que lleguemos de nuevo a los años 80, Wow. a la estaflación, ¿se acuerdan? Hey. Es decir, que no había crecimiento económico, pero había inflación. subió la inflación. Entonces, ante ese panorama, vuelvo al punto básico que planteamos en el otro segmento. Las economías nacionales tienen que apoyarse en su producción interna. Menos dependencia. Menos dependencia económica, Claro. lo más posible. Lo más posible. Aquí es prácticamente imposible, porque nosotros tenemos una dependencia del sector externo. Es que una muy economía marcado. muleta. O sea, nosotros exportamos materia prima, importamos productos terminados, Y aquí materia a prima veces también. transformamos aquí, Sí. Porque pero no podemos ser la industria, dependientes totalmente. la industria dominicana, que es muy débil, depende mucho de materia prima importada en elementos a veces que no son tan complejos. Pero eso debió, los analistas del gobierno, el Ministerio de Economía, debieron tomarlo en cuenta para la reformulación y aprobación del presupuesto público del 2023. Y resulta entonces que tiene una debilidad, que es una debilidad de décadas, y es que los gastos corrientes son más del 80%
Gasto corriente que a veces se lo lleva la corrupción y gastos superfluos, etcétera, etcétera. La nómina pública y todo eso. Y la inversión de capital, que en este año está prevista en 12 punto y pico %. Pero lo grave de este gobierno del PRM y del presidente Abinader no solo es la baja inversión de capital en el presupuesto público, sino que no la ejecuta, que no la llega a ejecutar. Es baja la presupuestada, pero al final del año es mucho más baja porque no se ejecuta. Wow. Y de postre, como lo que hablamos, se basa inversión en deuda externa. Necesitamos deuda para no ejecutarlo. Deuda para no ejecutarlo. Usted tiene la ampliación del metro de Villamella, la nueva línea del metro de Alcarrizo, lo que se está haciendo en Santiago, Monterrío, la presa. La autopista Duarte. Todo eso es con deuda externa. Todo eso es con deuda externa. Todo. Pero dice el ministro, no sé si fue el ministro que lo dijo, fue una nota del Ministerio de Obras Públicas que le había sobrado una parte importante del presupuesto. Según informaciones que han salido, el gobierno tiene depositado en el Banco Reserva alrededor de 400 mil millones de pesos. ¿Y haciendo qué? Que no ejecutó. Bueno, porque no lo ejecutó. No lo ejecutó. Y son préstamos externos que vienen si no atados, Sí, están aprobados por una ley para una cosa. No se pueden coger no se puede hacer. para otra Y cosa. la contrapartida nacional, si no tiene contrapartida nacional, no puede ejecutar. Sí, pero la contrapartida son, pero son pocas. Pero es un porcentaje menor. Pero esa es la razón de que hay una enorme cantidad de dinero en el... Pero no tiene lógica, profesor. Bueno, pero es que no Cuando hay tantas cosas pendientes. Pero por no decir. es que la ineficiencia de este gobierno, que va para su tercer año, o sea, cumplir su tercer año, no se explica. Porque tú puedes improvisar en el primer año, pero ya para el tercer año ya eso no es improvisación, eso es incapacidad. No se ha ejecutado. Y entonces, ahí viene lo electoral. Eso significa que todo ese dinero depositado en el Banco de Reserva porque no se ha ejecutado, más el presupuesto más grande del país en toda la historia para este año, de 1.431.000, eso va para la campaña ahora. O sea, y podrá. Mire, yo sugiero a las comunidades, a la UAS, nuestra UAS, que siempre le falta presupuesto, la Junta Central Electoral está, que le pidan al gobierno que el gobierno tiene para tirar dinero para arriba. Profesor, le dieron 2.000 ayer a la Junta. Yo quería entrar por ahí por dos cosas importantes porque hay que aprovecharlo a usted y el tiempo se nos va corriendo. Vuela. Mire, dos cosas. Lo que ayer se vio como como algo positivo, ¿verdad? Y es verdad que la Junta requiere dinero para preparar las elecciones, no en el 2024, sino en el 2023, en el año preelectoral, correctísimo. 2.200 millones, 2.500 millones de cara al año pasado, sí, retroactivo, le digo. Más 2.000 más para preparar las elecciones en este año. ¿Y por qué no lo pusieron en el presupuesto? Pero esos son avances. No, lo que pasa es ahí yo voy, esa es mi preocupación de manera institucional. Hay un truco presupuestario político del presidente. Eso es Trujillo. Que es de Balaguer. Para que se lo agradezca. Pero doctor, esa es mi preocupación. O de Trujillo. ¿Y por qué tiene que ser el presidente de la República que dé ese dinero y no el Congreso, que es el que es quien crea la Junta, que es un poder del Estado? Lo que pasa es que el gobierno que administra todavía en la cuenta de la presidencia de la República hay discrecionalidad. Ah, sí. Sí. Para el gasto. Entonces, la partida en el presupuesto nacional de este año de la presidencia de la República es 119.000 millones de pesos. Algunos comprometidos en algunas instituciones que dependen del Ministerio Administrativo de la Presidencia, como Plaza de la Cultura y una serie de cosas,
No, Plaza de la Cultura ya depende del Ministerio Y de los planes Cultura. sociales también. Pero hay muchas cosas. Entonces, el presidente de la República tiene fondos que lo asigna a discreción. Discrecionalmente, según Eso una serie, en el ajedrez político, una serie según convenga. de criterios. Entonces, eso es falta de transparencia en el manejo presupuestario. Transparencia no, porque es más o menos transparente. Es falta de institucionalidad. Claro, eso es un problema institucional. Sí, es un manejo Y sobre político. todo, ¿por qué la Junta, que es un poder, ¿verdad?, que administra lo que tiene que ver la escogencia de los presidentes, tiene que ser el Poder Ejecutivo el que tenga que... Eso lo que pasa es que una distorsión. estamos en una ilegalidad apoyada por los poderes públicos y los partidos políticos que están en el Congreso. Porque y las aquí hay organizaciones leyes... no partidas también, porque usted es de participación ciudadana y no critica eso. Bueno, yo hace más de un año que mandé una carta a Participación Ciudadana pidiendo mi receso. Por una serie de razones. Pero hay una complicidad compartida de mucha gente. Claro. Porque aquí hay leyes, empezando por la Ley Orgánica del Presupuesto, la 423 de 2006, la Ley del Poder Judicial, que incluye el Ministerio Público, la Ley de la electoral. Claro. El gobierno tendría que darle, de acuerdo a esa ley, en este año a la Junta Central Electoral, 18,000 millones de pesos, que eso es lo que le toca. Al Ministerio Público le tocan 13,000 millones de pesos. Le está dando en el 2023 6,520, y al Poder Judicial menos que en 2022. Entonces, así no se hace un Ministerio Público independiente, con menos presupuesto. Ni se fortalece el poder electoral tampoco. El tema, profesor, es que los ayuntamientos, tanto porcentaje. Tú tienes otra jugareta de la Presidencia de la República con la Liga Municipal Dominicana. No le da lo que corresponde, después lo le da 1,000, 2,000, 4,000 para que mi amigo Víctor de Asa con los ayuntamientos lo distribuya para obras pequeñas. Políticamente. Pero no, cumplan la ley, que de acuerdo a la ley a los ayuntamientos les tocaría cerca de 90,000 millones de pesos, que es el 10%. Pero es mejor que no se lo den, profesor. No. No, porque eso, no me diga eso, Encarnación. Porque eso el Estado tiene que funcionar. Entonces, si estos partidos no son capaces, como no lo son, de administrar al Estado correctamente, por eso es que tenemos que sustituir los buenos. Sí. Mire, antes de... los ayuntamientos con 90,000 millones de pesos. Sí, quedan obras importantes en los pueblos. Yo me acuerdo, Melanio Paredes, siendo ministro de Educación, que todo el mundo lo acabó, y él fue sincero, dijo que el Ministerio del MINER no tenía capacidad para ejecutar todo ese dinero. Y ha sido verdad. El Ministerio de Educación no ha podido ejecutar ningún año todo el dinero que le toca. Y ahora se le ha asignado al MINER 275,000 millones de pesos. Pero entonces, no ejecutó 231 que tenía. Entonces, ¿va a ejecutar 275,000? Aquí hay que hacer una revolución del gasto público y de los ingresos en este país. El Congreso no cumple con su función. Yo no sé por qué sale tan caro esta institución en este país. Pero no es solo yo no sé para qué están ahí. No es solo el Congreso. Sí, pero el principal problema del país es el Congreso. El conjunto yo le quiero plantear a ustedes también que tenemos una vía también de reactivar la economía dominicana. Déjela ahí. Que es el aumento de salario. Está bien. Sí. El aumento de salario. Porque los salarios aquí, por muchas razones, tienen que ser mejorados. Y como la economía va a decrecer en el 2023 un punto con relación al 2022, nosotros entendemos, como economistas, que un aumento salarial puede contribuir a una reactivación de la demanda y del consumo, las empresas, el empleo, y eso puede ayudar a la economía dominicana en este 2023 bastante oscuro. Mire, no quisiera yo que usted se despida de este programa sin que toquemos el siguiente punto.
está sobre la mesa digamos, la modificación o la creación de la ley del fideicomiso público que afecta de manera directa lo que tiene que ver con las empresas del Estado Dominicano y sobre todo que plantea una visión del gobierno de Luis Abinader, el que podríamos llamar el gobierno del cambio. Sí. El cambio es traspasar bienes públicos a manos privadas. Pero es un cambio. Sí, bueno, fíjate, yo creo que la vez pasada que yo estuve aquí hablamos algo de este tema de los fideicomisos. El Pero no país, estaba aprobada la ley todavía, que ya acaban no, de lo que aprobar. pasa es que era otro proyecto. Sí. Claro. Ese proyecto, ustedes, los medios de comunicación, la sociedad democrática, le tumbó el brazo al presidente, que era el tema de Punta Catalina, Sí, sí. el fideicomiso de Punta Catalina. Sigue siendo el mismo. Después de esa derrota del presidente, entonces mandan el proyecto de los fideicomisos. Ya de carácter general. De carácter general para los fideicomisos públicos, porque de eso se trata, porque la 189.11, la ley 189.11, contempla la figura del fideicomiso privado. Privado, sí. Pero todo indica que en este proyecto, ya aprobado en el Senado, para los fideicomisos públicos, se meten figuras parecidas a lo que se pretendía hacer con Punta Catalina. Claro. Un comité directivo, un comité técnico, un director que deciden Y un y la administrador. fiduciaria, que es la que va a gestionar el dinero del Banco de Reserva, se queda como una intermediaria. Y ya en los medios ha salido críticas que le han hecho dirigentes políticos, fundaciones como Trajano, del PLD, la misma Participación Ciudadana. Vi que emitió ayer una declaración cuestionando a algunos aspectos. Entonces, el país político tiene la mira ahora sobre este proyecto y se espera que en la Cámara de Diputados sea corregido muchísimos elementos que entregarían a los fideicomisos unas potestades que perjudican al interés público, como es que se podían endeudar sin que esto pase a deuda pública, que La deuda soberana. no entre dentro de la ley de compra y contrataciones, sino que dice que un reglamento. Yo vi a mi amigo Carlos Pimentel Sustituye la ley. que dice que está conforme con eso porque se supone que ellos van a hacer reglamento. Pero un reglamento puede modificarse en cualquier momento, Claro. en este y en otro. Como pasó con la ley de seguridad social. En este gobierno. un Entonces, decreto. Sí. dejar esa parte un poco aérea, la discrecionalidad del reglamento. Entonces, está cuestionado el. ¿Usted abogaría por vistas públicas en la Cámara de Diputados? Bueno, deben hacerlo, pero nosotros tenemos otra concepción. Aquí hay un problema serio. Después de la desaparición de Corte, aquí no hay un esquema institucional del manejo de las empresas públicas, tanto financieras como empresas productivas. Aquí hay un caos legal, un caos institucional. En la electricidad Está todo fragmentado. está todo fragmentado, se creó el FONPER, Punta Catalina va a ser una empresa ahora. Por este fideicomiso se crea también un mecanismo de administrar empresas. Hay un caos, entonces aquí hay que reordenar todo esto de los entes productivos y financieros del Estado Dominicano. Yo creo... Pudieran agruparse. Yo tengo una gran preocupación. Deberían Profesor, agruparse. Yo tengo una gran preocupación. Yo pienso que con la voracidad que ha venido este gobierno, eso es un problema estratégico de este país. Aquí hay que hacer un marco jurídico para proteger los bienes públicos que no puedan pasar a manos privadas, porque la intención real es esa. Y lo que hemos vivido en los últimos años es que aquí se quiere desacreditar lo público siempre, pero para pasar a manos privadas. ¿Y quién dijo que lo otro es una panacea para resolver el problema? Y para vender la vaca a precio más Ey, desacreditar al Estado, pero para dárselo a los privados, ahí funciona. Claro. Pero hermano de ella, y eso sobre eso todo- es estratégico para este país. Sobre todo con un sector privado atrasado, Miope. pero también voraz, Sí. porque fíjense ustedes
que la ley de público-privada, De alianza público-privada. 4720, ha sido un fracaso. ¿Y por qué? Porque el sector público no se siente conforme con ciertas regulaciones, ciertos elementos que hay. Quiere más facilidades y más, porque ellos, si no lo ganan todo en 2 o 3 años, no se meten en No ningún hacen negocio. nada. Por eso no No hay invierten nada. un solo proyecto de esa ley, que ya va para 4 años, alianza público-privada, no se ha iniciado. No hay un producto. Porque el sector privado no está conforme. Fíjate, Estrella de que iba a ser la autopista de Santiago-Puerto Plata, la nueva autopista. El ámbar. Porque ellos es todo o nada. Claro. Todo o nada. ¿A qué quieren ellos? Sí es bueno. Entonces el Estado tiene que fortalecer su patrimonio. Oye, Claro. si el sector privado ha creado una tecnología organizativa que son los holding, los consorcios, ¿verdad? Sí. Y ahí tenemos el Corripio, el Grupo CID, El grupo inicia. Inicia de los Vicini, Ámbar, por cierto Ámbar, pero de los Barletta, Sí. y todos esos grupos son holding, ¿verdad? El Grupo Popular. Hay un esquema, hay una tecnología empresarial organizativa para manejar las empresas. El holding es viejo porque es un Claro, concepto anglosajón. Sí, y los trust y la misma fiduciaria son un instrumento de administración de bienes que perfectamente el Estado puede utilizar la fiduciaria Sí. para que le administren fondos públicos permaneciendo públicos. Claro. Pero como decíamos, hay un caos institucional que hay que reordenar el patrimonio público. O sea, por ejemplo, acaban de desaparecer el CEA. Entre comillas. ¿Quién va a manejar todavía, después del saqueo que le hicieron a la tierra del CEA, de más de casi 2 millones de hectáreas de tierra que se han dispersado? Todavía le queda. Del 95, pero le queda 1 millón y pico. ¿Quién va a manejar todo eso? ¿Con cuáles criterios? Bienes nacionales, pero bienes nacionales no está totalmente para hacer eso, No. para el negocio. Bienes nacionales está para preservar fundamentalmente. Entonces hay un caos que tenemos que reordenar de alguna manera. Pero mire, antes de la pausa yo quisiera decirle, pero Pausa. él está... Ya nos vamos, fuimos. hermano. Ya no No vamos. me diga. Pero el FOMPER está en un limbo jurídico cuando es una ley. La ley está ahí, sigue igual. No, la ley La ley está ahí, sigue pero... igual. ¿Ah, sí? Sí. Sí, igual. Pregúntale a mi amigo Florentino, que está ahora de presidente. Pero eso es parte de lo que debe desaparecer, porque No debe desaparecer. no debe aparecer en la modalidad organizativa, porque las ganancias del Estado, de las empresas y acciones del Estado, esos beneficios hay que canalizarlos de alguna manera. Claro. Porque bueno, pueden ir a tesorería, pero hay mecanismos financieros, volvemos a los mecanismos organizativos de administración de efectivos y demás, que el Estado no está utilizando. Supuestamente Jorge Vicente, que es un genio de la finanza, para beneficio de sus empresas, y que ha hecho algunas operaciones que le han beneficiado al Estado Dominicano parcialmente, debieran elaborarse un proyecto Sí. para agrupar todo el patrimonio, todos los negocios del Estado, Y transparentar eso. transparentar Claro que sí. y todo Pero eso. eso es el Congreso que tiene que hacerlo. Sí, pero tiene el que... proyecto se origina ya. No, tiene que partir de una lógica, Claro. porque el Ejecutivo es el que maneja la mayor parte del Estado. Eso es importante. Entonces, yo espero que si estos partidos de la oligarquía no lo hacen, Lo hagamos nosotros. en los años que nos toquen de vida a la izquierda, a los sectores democráticos dominicanos, podamos hacer eso para bien del país. Gracias, profesor. A mí me hubiera gustado que en algún momento pudiéramos bajar de la montaña, pero ya eso no es posible. No tenemos fuerza para eso ya.
Bueno, pero hay que teorizar aquí. hay procesos que en marcha en el mundo y en América Latina que dicen que estos modelos que nosotros tenemos de Estado y de economía No, van al ya colapso. no resisten y que tiene que haber Totalmente. un cambio profundo necesariamente. Van al colapso, definitivamente. Eso, más temprano que tarde, eso va a colapsar a nivel mundial. No solo aquí, en América Latina, en Estados Unidos, eso va a ser explosión. Gracias, profesor. Bueno, su orden siempre. Gracias a ustedes también por su atención y mañana estaremos aquí de nuevo a las 8 de la mañana. Sigan bien. Hoy no hablamos de Faustino Mira. Edificio. No,